La sección de las secuelas del viejo régimen, porque ya se encuentran con nosotros nuestros compañeros Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Flores Fuerte. El día de hoy, en la cápsula de las secuelas del viejo régimen, el tema es de la especulación inmobiliaria, de los tiraderos de Santa Fe al genocidio palestino y la Riviera de Trump. Sin duda son procesos bastante difíciles, complejos y que todavía tenemos en proceso. Muy buenos días, Astrid, y muy buenos días, Adrián. Hola Aníbal, buenos días. Qué gusto estar con ustedes como siempre cada semana. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Contralínea? Pues hoy traemos esta reflexión haciendo un focus en lo que es el derecho a la vivienda, el derecho al territorio, el derecho a la vida, el derecho a, a poder estar en un territorio, en un país, en un lugar donde nosotros estamos. Y el tema es sugerente porque también nosotros hablamos hoy de que en México se está construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, mientras la especulación inmobiliaria, la corrupción, llegaron a construir la torre mítica, los edificios con más pisos de los que están reglamentados para el tipo de suelo que hay en nuestro país, y esto derivado de que dentro del neoliberalismo la vivienda ha sido considerada no un derecho, sino una mercancía, y como mercancía se comporta sobre las bases de las reglas del mercado. Cada construcción nueva que se genera en nuestro país y sobre todo en las grandes ciudades requiere de servicios, requiere de medios de comunicación, de luz, de agua, de sistemas de drenaje, de disposición de basuras, de infraestructura de todo tipo. Y lamentablemente, eh, todavía, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo actualmente, este cártel inmobiliario, este modelo de negocio que es lucrar con el derecho a la vivienda, ha estado generando una serie de estragos en nuestros países. Nosotros podemos recordar cómo los tiraderos de basura de Santa Fe, allá hacia la salida de Coajimalpa rumbo a Toluca, esos tiraderos de Santa Fe, por allá por la zona de observatorio, esas ladrilleras que había ahí, con unos olores y unas condiciones insalubres, eh, fueron compradas a precio de, de centavo, porque nadie querría vivir en ese lugar, nadie querría vivir en esa zona. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues aprovechándose de los modelos y vinculación que había con los programas de desarrollo, se apropiaron de esos terrenos y luego llegaron a hacer la especulación inmobiliaria para crear este Santa Fe, como después quería ser reproducido ahora con el nuevo aeropuerto que pretendían el neoliberalismo construir en esa zona. Estamos viendo también la región que va hacia en Azcapotzalco, hacia el Metro Ferrería, cómo han generado una gran cantidad de edificios, edificaciones ahí que están generando condiciones de deterioro, porque sobre la base del mapa de riesgo, donde hay una situación de, de hundimientos, de inundaciones, de carencia de agua de las comunidades, están haciendo nuevos corredores inmobiliarios, y uno de ellos es el de Corintio, esta empresa que ahí en Granjas 300 está haciendo alrededor de 200, más de 200 viviendas con dos torres de más de 19, 17 o 19 pisos, en un lugar donde no hay agua, donde la gente recibe agua por tandeo, y cuando discutíamos con las autoridades este tema del agua, decían, pues es que siempre ha habido falta de agua. Entonces yo creo que tenemos que ver que no se puede construir ninguna edificación nueva en tanto no se resuelve del agua y los servicios de los pueblos originarios, de la gente que ya habita ahí, para no dar paso a este tipo de programas en los que con la finalidad de crear viviendas se da esta situación. Ponemos el ejemplo de Venezuela, que a pesar de los bloques y todo, está construyendo 5 millones de viviendas. Ha logrado la meta de 5 millones de viviendas, y hoy el gobierno
que encabeza Claudio Sheinbaum estará tal vez posibilitada a generar 1 millón de viviendas durante el periodo del sexenio. Entonces, este es el tema que estamos iniciando y lo enlazamos con el poder corruptor de un delincuente que hoy habita en la Casa Blanca, la, esa plutocracia encabezada por los más ricos del mundo que se quieren de apoderar de los recursos del planeta. Y ya veíamos cómo Donald Trump, por ejemplo, llevaba a cuando le interesaba comprar un edificio, lo llenaba de indigentes, de personas que iban ahí, que se hacían del baño afuera de ese edificio, a crear condiciones inhóspitas para que él pudiera comprarlo a precio de nada. Y ahora eh, el ente sionista que él encabeza y que él lo subyugan también, junto con Netanyahu, han propiciado el genocidio en Gaza. Él es parte del genocidio en Gaza porque ha dado las armas, ha dado la tecnología y ha ayudado a proteger a Israel, no solamente a nivel militar, sino también de las sanciones de los organismos internacionales. Y vemos cómo hoy se lanza en contra de la propia Corte Penal Internacional y habla de esta Riviera ahí en Gaza, esta Riviera del Medio Oriente, en Gaza, donde ofrece prácticamente viviendas maravillosas, buscando el despojo del pueblo palestino sin haber consultado a nadie para esta situación. Bueno, pongo ese preámbulo muy amplio para que Astrid nos continúe reforzando esta parte, este, Aníbal. Sí, Astrid, continúa, por favor. Gracias, Aníbal. Y sí, pues el derecho de vivienda, no nada más en Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana específicamente, ha sido un derecho que no se ha logrado garantizar. Debemos de ver que la Ciudad de México y la zona metropolitana ha enfrentado desde pues hace años una crisis de vivienda que no se ha logrado mitigar en primer lugar porque estamos pues ante un constante crecimiento de la población y que por ende pues necesitamos más viviendas, ¿no? A más crecimiento de población, pues más crece la necesidad de la vivienda y esto a su vez ha sido más difícil de garantizar que haya viviendas dignas y también por otro lado ha habido una crisis hídrica que se ha visto más grave con el pasar del tiempo porque en primer lugar pues vemos cómo nos hemos enfrentado a un cambio climático que ha afectado de por sí el tema del agua, pero hay que resaltar también que estas grandes inmobiliarias que han venido con la promesa de dar viviendas dignas y de crear un ambiente pues digno para las personas que habitan la Ciudad de México y zona metropolitana, pues son los que se han estado robando estos recursos que ahora ya le llaman el huachicoleo del agua, ¿no? Porque se han estado robando este recurso. Recuerdo también, me vino ahorita a la mente, por ejemplo, no recuerdo si esta comunidad está en Michoacán o Estado de México, creo que se llama Avándaro, donde hay una zona residencial y las personas que viven dentro de esta zona residencial privada tienen su propio lago. Ellos están cerca de Valle de Bravo y tienen su propio lago artificial dentro de esta zona residencial y se roban el agua que está en la laguna de Valle de Bravo, que es como de los lugares de donde se toma principalmente agua para abastecer pues la zona metropolitana y la Ciudad de México. Y este es un ejemplo de cómo se ha estado operando estas grandes empresas inmobiliarias que ha dejado pues sin agua a la población. Y también el tema de la vivienda se ha agravado precisamente por esto, por los cárteles inmobiliarios que persisten en la Ciudad de México, que son como una plaga, ¿no? Difícil de combatir, porque este problema pues lleva años destruyendo suelos, destruyendo bosque, causando daños en los drenajes, en las tuberías, destruyendo
el derecho de vivienda de las personas, de tener una vivienda digna, de tener una vivienda asequible para las personas que son locales. ¿Cuántas historias no hemos visto o escuchado en algún momento sobre despojos, sobre que echan a la calle así sin más a inquilinos porque ya el edificio se convirtió en rentas por aplicación, ¿no? En Airbnb. Y por supuesto, pues hablamos también de los negocios que llevan años establecidos en Ciudad de México y que pagan rentas de local, que con la gentrificación, que ha sido otro grave problema, y la llegada de estas plataformas digitales que rentan departamentos y en fin, o que rentan una casa, pues rentan los locales, y pues la situación es difícil porque ya las rentas suben a un nivel que las personas que son locales, las que viven, que nacen y viven en Ciudad de México, pues se tienen que ver obligados a desplazarse a las periferias de la zona metropolitana. Y pues estamos ante un grave problema de derecho de vivienda que no se está garantizando, de espacios públicos también que no se están garantizando. Y pues recientemente la jefa de gobierno decía que trabajaría conjuntamente con las grandes inmobiliarias para garantizar este derecho de vivienda digna. Y pues creo que está bien, pero primero deben de atender el problema de fondo respecto a la cuestión de las viviendas. Las autoridades correspondientes deben de investigar y dar seguimiento a estas denuncias acerca de estas inmobiliarias que han despojado a los ciudadanos de sus hogares, investigar y atender el tema de los despojos, que ha sido ya una constante, y, eh, y debe haber también, pienso yo, una regulación en torno a los costos de las viviendas, en torno a los costos de las rentas, y darles prioridad a los capitalinos que por año han resistido, a esta masificación, que han resistido a la gentrificación y la llegada de estas propuestas, entre comillas, de viviendas dignas, como lo fue ahorita, como mencionaba Adrián, en Santa Fe, donde pues este basurero antiguo se convirtió en una especie de una pequeña ciudad de élite, ¿no? Exclusiva y con alta plusvalía, como muchas de estas inmobiliarias se anuncian, pero no garantizó el derecho de vivienda de quienes ya residían ahí, porque como bien menciona Adrián, los antiguos dueños de los terrenos de ahí recibieron un pago paupérrimo en comparación con lo que cuesta cada departamento hoy en día en esa zona, ¿no? Y hay que resaltar también la lucha que ha estado haciendo esta comunidad que de vecinos que se unieron en una especie de cooperativa, que es la cooperativa Palo Alto, que es es ese pequeño fragmento que ha resistido a ser aplastado por estas grandes edificaciones, y que han recibido acoso durante años por muchas de estas empresas inmobiliarias para obligarlos a vender sus tierras y poder ahí construir más unidades habitacionales. Y pues ellos son la prueba viviente de ese despojo del que muchas comunidades hoy en día en Ciudad de México han sido pues víctimas, ¿no? Y también de esta desigualdad en las viviendas que existe y de la injusticia. El caso de los vecinos de Azcapotzalco, que se han estado uniendo, han estado haciendo denuncias por esta construcción de departamentos, esta torre de departamentos que pues a ellos como vecinos les va a causar en sus viviendas y en su forma de vivir pues un riesgo, por lo que significa que se construyan en un lugar donde no es apropiado pues estas torres, y que las autoridades han hecho oídos sordos a sus denuncias, y que pues estas construcciones siguen ante sus ojos, ¿no? Que no se han logrado parar. Entonces yo creo que si queremos garantizar que en efecto exista el derecho de vivienda, pero una vivienda digna que sea asequible, pues primero se tiene también que reforzar esta parte y atender estas denuncias, investigar a estas inmobiliarias para que este cártel no siga pues creciendo y afectando a quienes pues vivimos en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, que deberíamos de tener prioridad quienes viven y nacieron y viven en esas zonas,
Y pues lo que decía, ¿no? Que haya una regulación en los costos de las rentas, porque muchas personas que pasaron décadas rentando, pues tienen que ahora irse a otros sitios donde las rentas estén menos baratas y pues ya se desapegan de su lugar de origen, ¿no? Entonces, es esa por esa parte y justamente lo que decíamos, estamos enlazando esto con el tema de Gaza porque para nada es como similar, ¿no? Pero hablamos de diferentes formas de desplazamiento. El desplazamiento aquí en Ciudad de México, pero también esta idea de desplazar a todos los que quedan en Palestina, en la Franja de Gaza, y desplazarlos de su lugar de origen, algo que es una idea descabellada, digo yo, ¿no? Es una idea descabellada que pues ya toda la comunidad internacional, si no es que la mayoría ha estado en contra, que ha tachado como algo que no puede ser esta idea de Trump de querer apropiarse de una tierra que no es suya, de apropiarse de una zona para convertirla en zona turística, una zona turística hecha en un lugar donde fue un lugar de guerra, ha sido un lugar de guerra, donde han muerto miles y miles de niños y niñas, donde se ha socavado y aplastado los derechos humanos de quienes habitan ahí y que pues se han hecho, como dicen como se replica ahora en medios, son tanto Trump como Netanyahu son a ojos vistos de todo el mundo genocidas confesos y pues el tema es cómo podemos parar eh, estas ideas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para evitar que se siga dañando más a las personas que habitan en Gaza, porque más allá del conflicto que haya entre uno u otro grupo, como Hamas y Netanyahu, aquí lo que debe de importarnos es todas las personas que están padeciendo de los estragos de la guerra en ambos lados. Evidentemente, pues en Gaza la situación ha sido más complicada, entonces por eso nos pronunciamos sobre la eliminación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque no se puede permitir que países que han transgredido gravemente los derechos humanos, que han financiado y apoyando guerras, tengan el poder que les da este derecho de veto a nivel. Entonces, ese es el panorama que nosotros pintamos para este tema y no sé si Adrián quiere comentar algo. Gracias, No sé Aníbal. si tengas ahorita algún comentario previo y para luego yo ir ya empezando a trabajar el cierre, Aníbal. Claro, y es que estos dos procesos, o tres quizá, ¿no? Por lo menos, se pueden leer desde la óptica de la acumulación por despojo, que ese es un concepto que retoma la teoría marxista desde la acumulación de capital, la acumulación originaria de capital, pero también hay otro autor, un geógrafo, creo que es inglés, David Harvey, el que retoma esta acumulación de capital, esta acumulación primaria de capital, y dice, bueno, lo que tenemos ahora en el siglo XX, XXI, particularmente en el siglo XXI, es la acumulación de capital por la vía del despojo. Despojo que en este caso se nota en estos basureros de Santa Fe, pero también en otras partes de la Ciudad de México, en donde, como ustedes nos decían, hay este proceso de gentrificación en donde las personas que vivían antes en partes de la ciudad que van cobrando cada vez más valor, valor económico, tienen este proceso de expulsión de la gente que vivía ahí y se va haciendo esta suerte como de valorización de ciertos espacios, pero también llegando incluso a la privatización, que es algo similar a lo que es, bueno, con todas las diferencias que eso puede tener, pero es un proceso similar en cuanto al sentido del despojo de ciertos territorios, de ciertas áreas del mundo en donde hay un interés por, ya sea el subsuelo, por la tierra, e incluso por recursos como puede ser el petróleo en el caso de la Franja de Gaza, que se sabe ahora que en esa parte también podría haber grandes yacimientos de petróleo y de gas, o por cualquier tipo de interés por parte de los grupos de poder, y preguntarles ahí o hacerles esta invitación a una reflexión en torno a qué se puede hacer desde la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo también en el caso particular de México, desde el Estado, con qué herramientas contamos desde el Estado para intentar detener este tipo de procesos.
Primero, antes de pasar ya a las propuestas, que lo haremos en breve, hay que mencionar que hay elementos comunes a todo este modelo supremacista que le llaman limpieza étnica, limpieza de los espacios. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen ellos es ensuciar, es dañar, es depauperizar las zonas, es llevarlas a un estado de abandono para que pierdan ese valor del recurso. ¿Por qué? Porque las zonas donde habitan los pueblos, las dejan sin agua, sin servicios, sin nada, y entonces eh, van eh, teniendo un valor menor, y aparte, al haber esta segregación social, este apartheid social, hace que digan, pues es que tú no vales, tu propiedad no vale, tu espacio no vale, y entonces te voy a dar ahí lo que yo quiera. Vimos esto cuando revisamos estas historias de cómo se ha hecho más poderoso Donald Trump, y esa práctica que hacía de propiciar que cuando se interesaba por algún terreno, alguna edificación, algún bien inmueble, pues buscaba la manera de que la gente quisiera incluso dejarlo. Entonces, eso lo vimos también aquí en nosotros en México, como eh, el antiguo régimen buscaba como poner bonita la ciudad, sacar a los vendedores ambulantes, quitarlos, eh, eh, porque afeaban en lugar de propiciar el empleo pleno, en lugar de propiciar condiciones adecuadas para el trabajo, la vivienda, propiciar el buen vivir, no, estigmatizar a los grupos para poderles despojar, para que luego llegaran los grandes almacenes, estos hipermercados, hacer el gran negocio con el saqueo. Lo estamos viendo ahora en El Salvador con esta idea de proyectos de surf, de, de espacios donde le apuestan mucho a a lo bonito, entre comillas, para gente bonita. Lo hemos visto en la Palestina ocupada, allá en Jerusalén, como mientras el pueblo palestino vive hacinado y apretado, eh, se construye la ciudad David ahí en Jerusalén para el gran turismo, con almacenes, con espacios de, para sentarse, para comer, etcétera. Y ese es el saqueo. Pero vamos en este sentido, entendiendo que el primer efecto dañino que se le ha hecho a los derechos humanos es que se aceptó que en 1966, en lugar de que hubiera un pacto internacional de derechos humanos, hubiera dos pactos. Y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales generó los derechos de esta naturaleza como derechos imperfectos. Es decir, un derecho, para que sea efectivo, tiene que tener un garante, tiene que tener una, una, estar escrito en una ley, y debe haber una sanción para quien no cumpla. Y aunque reúnen estos dos requisitos, no hay quien sancione porque las personas no tengan vivienda, no tengan educación, no tengan alimentación, porque en la redacción internacional y la aplicación en los estados-nación los metieron como derechos imperfectos, como derechos progresivos. Es decir, en la medida en que se desarrolle el país, se van a garantizar estos derechos. Pero eso es falso, porque a la oligarquía le exentan de pago de impuestos, se propicia que tengan mejores condiciones militares, policías, grandes sueldos. Por eso se generó el concepto de no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, y ellos apostaban a tener gobiernos ricos para que pudieran contener a ese pueblo pobre. Pero lo más grave es llegar al apartheid sudafricano en una expresión todavía más terrible, con un genocidio en la franja de Gaza, para apoderarse primero
de 360 kilómetros cuadrados de territorio que no van a pagar por la tierra. Al contrario, van a llegar primero a desalojar a la población, van a llegar a asentarse y van a construir no vivienda para los palestinos, no vivienda para el pueblo, no le van a dar todo lo que requiere ese pueblo sufrido de Palestina, sino van en el proyecto del Gran Israel de hoy, quitamos a la gente de la franja de Gaza, atacamos Cisjordania y vamos despojando día a día. Ustedes ven día a día las violaciones cotidianas donde sacan ancianos, a viejitos, a jóvenes de sus casas para ser ocupadas por estos militares colonos que aparentan ser civiles, pero ahí los vemos cómo actúan. Y entonces, sobre esos 360 kilómetros cuadrados de territorio de especulación y 6.025 kilómetros cuadrados que constituye toda la Palestina, los van a desalojar, pero ya vimos cómo se fueron a los altos del Golán en Siria, cómo se invadieron ya también la parte de Líbano, ya vimos cómo una parte de Jordania, y ahora se quiere lanzar primero, sacarlos de ahí, para luego anexionarse Egipto, Jordania, Irán, Irak, y apropiarse para esta gran idea de del gran Israel. Y lo peor de todo es que no escuchan a nadie. Hay un rechazo mundial generalizado en contra de estas declaraciones de Donald Trump y Netanyahu. Pero, ¿qué pasa con eso? Necesitamos aquí que el gobierno de México vaya más allá de solamente apelar a lo que es la autodeterminación de los pueblos y tenga que realizar acciones efectivas con base en la Convención de Genocidio que lo obliga a actuar cuando se sabe de oficio que hay un acto de genocidio así perpetrado y que ya ha sido determinado no solo por la Corte Penal Internacional de la cual ni Israel ni Estados Unidos son miembros, pero sí son miembros de la ONU y como tal, la Corte Penal Internacional sí tiene jurisdicción y debieran acatar estas resoluciones. Y en lugar de haber detenido a Netanyahu, lo premian, lo fortalecen y ahora cierran un gran negocio y así como están ahora sobre Panamá, sobre Groenlandia, sobre los metales preciosos y tierras raras de Ucrania, piensan hoy apropiarse del mundo. Pero ha llegado la hora de los pueblos, ha llegado la hora de la unidad de los pueblos y de que nosotros elevemos las peticiones a nuestros gobiernos para que nos puedan representar. Felicitamos y saludamos lo que está haciendo el gobierno de México, pero creemos que todavía puede hacer mucho más en este marco jurídico que sin violentar ni tener injerencia en asuntos internos de los demás países debe condenar y debe de pedir que se apliquen las sanciones correspondientes que ya fueron determinadas por los organismos internacionales de conciliación y de justicia. Y de la misma manera le hacemos un llamado al gobierno de Clara Brugada para que se revisen todas las normativas que están permitiendo hoy que el cártel inmobiliario pueda seguir haciendo negocios respetando la ley, como dice el Grupo Corintio, ahí en este lugar de Granjas 300, y que efectivamente ha cumplido con los requisitos que le han marcado, a pesar de que hay un mapa de riesgo, a pesar de que hay una lumbrera ahí, a pesar de toda la deformidad que hay en la avenida Granjas y las dificultades para que esa vía que ya tiene saturación para la movilidad humana, la situación del agua, sin embargo, la construcción continúa y a ellos no les faltará el agua, a ellos no les faltarán los servicios, mientras al pueblo de la colonia Libertad y las aledañas ahí en la delegación de Azcapotzalco vive esta situación difícil. Pues ese es el mensaje y el llamado y a garantizar el marco jurídico con nuevos principios de jus cogens para que se den los derechos económicos, sociales y culturales como derechos efectivos y que se elimine la cláusula de progresividad porque eso es el antídoto para garantizarlos.
Claro que sí, y es un tema que desde luego trae consigo muchas problemáticas, como las hemos hablado y como ustedes han dado cuenta también de eso, así que es un tema relevante también para la gente en la Ciudad de México por todo este proceso de gentrificación, pero también a nivel internacional. Les agradecemos, Astrid y Adrián, por esta charla que tuvimos el día de hoy, por el tema también, que es importante este proceso de gentrificación, y esperamos seguir contando con ustedes en los futuros viernes. Muchas gracias, un abrazo Aníbal y abrazos a toda la audiencia también.